A ver, ¿quién puede leer Testigos de Cristo 5:30 al 47? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Hasta qué número? 47. Pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en la luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió, vosotros lo creéis. Escudriñad la Escritura, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y a ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibidos, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis, porque podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creerías en mi palabra? A mis palabras. Muy bien. Entonces está hablando de los testigos de Cristo. Ahí pusimos de San Juan 5, del 30 al 47. Vamos a comenzar a conectar para poder entender lo que nos está hablando el Señor. Isaías 48, 11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces podemos ver que el Señor en San Juan nos está diciendo, vamos a San Juan nuevamente, y nos está diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora vemos que Isaías está hablando de que, vamos a leer del versículo 6, lo oísteis y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habíais oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca los habías oído, ni nunca los habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habíais de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción.
Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Entonces, ¿quién está hablando aquí? O sea, está hablando Isaías, el Señor por boca de Isaías. ¿De quién está hablando el Señor? Cuando nosotros vamos a leer, ¿de quién habla el Señor aquí? ¿De quién habla Isaías aquí? Está hablando de Israel primeramente. Entonces, ¿de quién está hablando Isaías? ¿De quién habla Isaías? De Israel, De Israel. ¿Quién le está hablando a Israel? el Señor, ¿Qué Señor? Yahweh, Yahweh. Pero en fin, dice que Él no parte su gloria, no... el de 48, Sí, que el 30 de Juan, estamos 5:30. no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, vemos que Él dice que Él no busca su voluntad, sino la de la que le envió el Padre, ¿no? Pero Isaías dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. O sea, el Padre está diciendo, Yahweh está diciendo que su honra no la dará a otro, pero resulta que su honra lleva a Yeshua, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entender la conexión que hay entre Yahweh y Yeshua. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién está sentado en el trono hoy? Yahweh, Yahweh. ¿Dónde está Yeshua? a su diestra, A la diestra. ¿Dónde va a reinar Yeshua? Porque Yeshua va a reinar luego y se va a sentar en el trono. Pero yo me preguntaba, porque siempre decía esto, y me parecía interesante, ¿sí? Porque ellos son uno. Pero ¿dónde va a reinar Yeshua cuando se siente en el trono? En la tierra. Porque Yeshua no se sentará en el trono celestial. Esto es importante comprender. Quizás ahora usted va a decir, ay, ¿qué está diciendo? Vale, pues vamos a ir masticando todo esto, porque son cosas que no podíamos entender. Yeshua se va a sentar en el trono, pero en la tierra. No se va a sentar en el trono celestial. Entonces, esto es muy interesante en el tiempo del milenio, ¿verdad? Luego después tenemos la eternidad. Es otro asunto que ya vamos a llegar ahí. Entonces, vemos que el Señor dice, no daré mi gloria, dice, no daré a otro mi nombre, no daré mi honra, no la daré a otro. Sin embargo, está hablando, en este caso estamos hablando de Yeshua, porque Dios le da al Señor la autoridad de juzgar. ¿Quién juzga hoy? Yeshua, ¿sí? Él tiene la potestad y la autoridad de juzgar. 31 al 33. si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijados por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí. Hasta el 33. El Padre me ha enviado. Isaías, el otro era Isaías 48, ¿no? 48, 11, y acá tenemos Isaías 9:6. ¿Sí? ¿Hasta el 33 leíste? no me pasé. Bueno, 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí es donde los que dicen que Yahweh no es Yeshua o Yeshua no es Yahweh, no saben qué hacer con este versículo. Porque aquí no está hablando de que van a ser el Señor y que Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, que Él es príncipe de paz. Entonces no está hablando de que el que van a ser es el Señor, es Yahweh, es Yeshua.
porque dice, al principio es un niño, el principado sobre su hombro se llamará admirable. ¿Quién es el admirable? Yahweh. ¿Quién es príncipe de paz? Yeshua. Pero también Yahweh es Dios fuerte, porque príncipe de paz siempre, no obstante, también Yahweh es Yahweh Shalom, Dios de paz, príncipe de paz. Padre eterno, Dios fuerte, consejero. Entonces, vamos a Juan 8:56. ¿Cuándo vio? Porque ellos se enojaron y dicen, pero ¿cómo si no tenés ni 30 años y le viste a Abraham? Entonces ellos se enojaron con el Señor. ¿Cuándo Abraham vio al Señor? Cuando el Señor llega a la casa de Abraham, que Abraham se había circuncidado y estaba en el tiempo de la recuperación, y él ve venir 3 varones. Ahí es donde Abraham le encuentra al Señor. Pero bien, muy interesante lo que están diciendo, porque sí, totalmente, o sea, están conectando. Y pudo ver, o sea, Abraham pudo disfrutar, pudo ver, pudo estar, pudo toda conocer al Señor, lo que justamente se habló, lo que él sabía, la esperanza que era la salvación. Abraham pudo ver todo eso. No obstante, luego está la salvación para ellos cuando el Señor muere y va a las profundidades de la tierra, pero es otro asunto porque después de la muerte de Yeshua. Juan 5:34 al 39. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio del de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros lo creísteis. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, vamos a leer el Salmo 2 del 12. El Salmo 2 que habla del Señor. Salmo 2 del 1 al 12. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los tumbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarán con vara de hierro y como vasija de alfarero lo desmenuzarán. Ahora pues, oh reyes, sé prudente, admitid amonestaciones, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 27. Y la regirá con vara de hierro y será quebrantada como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Muy bien, entonces la promesa que, o sea, lo que está dicho sobre el Señor está dicho sobre nosotros. Porque vemos que en el versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro. ¿A quién está hablando? Del Señor, ¿no? Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora bien, en Apocalipsis está hablando en un futuro, ¿no? Cuando está hablando del milenio.
No obstante, nosotros tenemos la autoridad, porque dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales si estamos en Cristo. Porque tenemos que entender la diferencia de estar en Cristo, de vivir en Cristo y de pasar por Cristo. ¿Por qué? Porque justamente las personas muchas veces dicen, no, pero no hay ninguna maldición para los que están en Cristo. Sí, es verdad. ¿No dice eso Romano? Que no hay ninguna maldición para los que están en Cristo. ¿Pero qué continúa diciendo? Para los que están en el Espíritu y no en la carne. O sea que los que están en Cristo y viven en la carne sí hay maldición. ¿Me entiende? Entonces, esta es la diferencia que nosotros debemos entender, porque nos han hecho un evangelio tan leve, tan flojito, que hemos cargado un montón de maldiciones por no comprometernos, porque nadie nos puso carga. O sea, no carga en el sentido de que el camino de Cristo es carga, no. Carga en el buen sentido de que debemos cada día ir alineándonos a la perfección que es Cristo. A eso me refiero. Que no es ni una carga mala, por el contrario, nos libera. Entonces dice, Él nos da a nosotros una promesa también en Apocalipsis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. O sea que es importante guardar las obras del Señor. Es importante guardar el Shabbat, es importante guardar las comidas, es importante guardar las fiestas, es importante guardar los mandamientos, es importante hacer... Todo es importante, son las obras de Él, que Él las creó de antemano para que nosotros no viésemos en ella, Efesios 2, 8, del 8 al 10. ¿Queda claro? Hasta el fin dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, el Señor nos promete gobernar con Él. Y yo sé que toda la iglesia, en todo el mundo, dice que va a gobernar con Cristo, pero no dice que todos van a gobernar, dice el que venciere y guardare mis obras. O sea, está hablando de la Torá de Dios, de los mandamientos de Dios. Por eso es que le digo que la novia es la que tiene la Torá, y la que no tiene la Torá, y bueno, y es la que va a ser salva, y está bien. Entonces dice, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. O sea, la misma autoridad que Él tiene por haber recibido de su Padre, y nosotros sometiéndonos a Él, Él nos da esa autoridad a nosotros. Ahora bien, esto, como yo les digo, creo que es una profecía milenar, ¿no? para el milenio. No obstante, nosotros tenemos la autoridad. ¿El pastor tiene la autoridad? No, lo que pasa es que nosotros no tomamos esa autoridad. Dios quiere disciplina, que nosotros entendamos lo que somos. No que hoy somos y mañana dudamos. Entonces, cuando vos tenés un compromiso, por ejemplo, él tenía un compromiso, estar delante de una congregación, o sea, pase lo que pase, tenía que estar ahí. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un compromiso ahora con la radio. Pase lo que pase, yo tengo que ir y hablar. Eso es una conducta y una disciplina que Dios forma en nosotros, ¿entiendes? Y eso va generando en nosotros autoridad. Pero si nosotros no nos ponemos las manos en el arado para que esa identidad que Él nos dio a cada uno, o ese don, ese ministerio, empieza a crecer. Porque hoy hacemos, mañana no hacemos. Hoy hacemos y hacemos medio año, después ya no hacemos, y estamos ahí, y ahí pasan los años, y pasan. Y al final nunca haces nada, porque no hiciste un montón de cosas, pero no hiciste nada. Perseverancia, claro, en la palabra y en el amor de Dios. Claro, la perseverancia. Por ejemplo, yo digo el pastor Agustín, y ya saben quién es el pastor Agustín. Entonces, cuando, por ejemplo, decir, bueno, la hermana María, bueno, ya sé que la hermana María, sí, que hace la radio. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una disciplina y una conducta, y que la autoridad que Él recibió, el Señor, Él nos dio a nosotros. Y yo creo que esa autoridad es para hoy, no solamente para el futuro, cuando estemos con el Señor. ¿Entienden? Entonces, esa autoridad nos dio el Señor. Y yo creo que nosotros tenemos que cultivar esa autoridad y entender, pero sobre todas las cosas con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos abre el entendimiento, nos da a entender las cosas, nos guía. El Espíritu Santo es todo para nosotros. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nosotros somos testigos de Cristo. Porque creemos, por eso somos testigos, que Él es la imagen de Dios.
Hay personas que no creen, bueno, no son testigos, nosotros somos testigos de Cristo, damos testimonio porque creemos y el Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio de que eso es así. Lucas 10, 21 al 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién va a entender que Jesús es Dios a quien Dios le quiera revelar? El Padre, ¿sí? Dice, ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar, ¿sí? Vamos a leer Jeremías 2:13. Cuando no quiso Israel esta revelación, ¿qué hizo Israel? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no retienen agua. Muy bien, entonces no quieren la revelación, no le es dado, no le es revelado por el Hijo y han decidido cavar otra cisterna, ¿sí? Buscar otras cosas, como pasó con nuestros hermanos. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces aquí podemos ver la afirmación de Dios, de Yahweh. Podemos ver aquí la afirmación de Yahweh. Yahweh dice, Yahweh el Rey de Israel, Él dice que es su Redentor, es el Redentor de Israel, y dice que Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero ¿quién es el primero y el postrero? Yeshua. Entonces, si Yeshua es el primero y el postrero, pero acá Yahweh está diciendo que Él es el Rey de Israel, y que es el Redentor, Yahweh de los ejércitos, y dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Entonces está diciendo a Él, yo soy Yeshua. Yahweh está diciendo. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque hoy en día se habla mucho de que Yahweh no es Yeshua, y van a escuchar, porque hoy se está hablando un montón de esto, y se está normalizando de que Yahweh no es Yeshua y que Yeshua no es Yahweh, pero las escrituras no nos dicen eso. Entonces el mismo Yahweh está hablando y está diciendo que Él, que es el Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, dice, Él mismo es el primero y el postrero, o sea, Él es Yeshua. Él está diciendo, yo Dios soy el que me manifesté en la tierra, y fue mi Hijo y se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Se entiende? Qué interesante. ¿Se pone a pensar esto? Lo que es Yahweh, Yeshua y el Espíritu Santo. Dice que cuando Dios creó todas las cosas, Yeshua ya fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entendamos lo que está diciendo. Desde antes que Yahweh, el Creador, diga, sea la luz, Yeshua ya había sido inmolado. Es un misterio, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando Dios creó antes de la fundación del mundo, antes que Él creara a Satanás y le pusiera como director del coro y todo lo que sea, antes de todo eso, ya el Señor fue inmolado en el madero. ¿Cómo es esto? Entonces podemos ver que el Señor ya fue inmolado, pero se pone a pensar, ¿cómo fue inmolado? Si Él todavía no estaba en el vientre de María, no había nacido, no había crecido, y ya fue inmolado. Porque Él es eterno. Totalmente. Ahora bien, en Jeremías el Señor dice que
desde antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, Tati, por ejemplo, antes que se formase en el vientre de la abuela Ángela, Dios le conoció, le santificó y le dio por profeta a las naciones. Pero Tati era un espíritu solamente. Pero Dios ya escribió todo. Por eso es que yo siempre les hablo del diseño profético que Dios me reveló. Porque Dios escribió cosas sobre nosotros que cuando Dios dijo cosas sobre, por ejemplo, estamos tomando de ejemplo a Tati. Dios le dijo a Tati que ella iba a ser una evangelista, supongamos. Porque yo creo que Tati es una evangelista, ¿no? Entonces, Dios le dijo eso a Tati. Y Tati viene a la tierra, el vientre de la abuela, nace, crece y tiene que ser una evangelista. Porque Yeshua, cuando fue inmolado en la fundación del mundo, o sea, lo que Dios está diciendo es, todo lo que ustedes son y tienen que ser, ya fueron. ¿Se entiende o no? Lo que ustedes son y tienen que ser, ya fueron. Porque lo que Yeshua tenía que hacer en el madero, él ya fue. Entonces quiere decir que lo que yo tenía que hacer en las naciones ya hice. Por eso es que muchas veces nosotros vamos haciendo cosas y parece que esto ya hicimos. Claro, porque está escrito sobre tu vida. ¿Por qué Satanás, oye, qué interesante, por qué Satanás le tentó a Yeshua y quiso que él negara al Señor? Porque de esa manera Yeshua no iba a cumplir el diseño profético que él ya hizo, o sea, él iba a abortar. Es lo que pasa con nosotros. Porque nosotros ya fuimos, ya hicimos, ya está todo hecho. Solo que venimos a manifestar. Pero viene Satanás y se nos mete adelante y nosotros le creemos y abortamos el ministerio. Entonces no cumplimos, no podemos lograr la bendición que nosotros tenemos que lograr, que es evangelizar a las naciones. Porque si Yeshua abortaba el ministerio, el mundo se iba a perder. Y no es solo Yeshua, en nosotros también está esa carga. ¿Me entiendes? Pero como no entendemos el diseño profético, no entendíamos, nos parece que está todo bien si hacemos o no hacemos. Pero fuimos llamados para ciertas cosas. Como por ejemplo el embrión. En serio, el embrión puesto en el vientre de María. Porque muchas veces también uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Y lo deja ahí porque dice, bueno, mejor ni vamos a entrar a pensar porque me da un lío matete en la cabeza. Pero ¿qué pasa? El Señor puso el embrión. ¿Qué es el embrión? Es el bebé, ya está listo, va a crecer. Eso puso. No es que el Espíritu Santo tuvo coito con María. Esto es impresionante, ¿no? Y hoy la ciencia, como yo siempre digo, nos muestra que sí se puede hacer. Que se puede poner un embrión en un ser humano. O sea, hasta eso Dios permitió para poder entender el plan de redención del Señor. Hasta eso Dios permitió que hoy se pueda poner un embrión dentro de una mujer y que el hijo crezca ahí. Un embrión que se creó afuera, entre un óvulo, un semen, se creó y se puso. O sea, hasta todo eso el Señor nos dejó ver a nosotros para poder entender lo que es la manifestación. Él no fue creado de fornicación, o sea, o ser concebido por fornicación, tenía que haber coito. Pero, ¿cómo fue? Porque antes no entendía. Entonces, no hubo relación humana, ni siquiera coito, porque el coito ya es pecado. O es una acción que tiene que ver con el pecado, vamos a decir, de la carne, ¿no? Claro, ¿entendés? De la carne, que tiene que ver con la carne, a eso me refiero. Apocalipsis 21, 5, 7, ¿no? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Aleph Tav, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Ahí nos está confirmando de los testigos del Señor. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Aleph Tav, lo leo el Aleph Tav porque dice Alfa y Omega, pero él no es griego, él es hebreo. Yo soy el Aleph Tav, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El mismo que está hablando en Isaías, que es el primero y el último, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuevamente está hablando de lo que se le había dado al Señor, que Él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Para terminar, vamos a leer los últimos versículos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo mismo con estos, o sea, los mismos que estos que estaban aquí, que creían a Moisés, pero no creían al Señor. Entonces, como se ponen a estudiar la Torá, pero saliendo de la Torá, porque el problema es que vos no te puedes salir de la Torá porque vas a entrar en lo que es las tradiciones de los hombres, que es lo mismo que el Señor le estaba reprendiendo a los fariseos en Marcos 7. Entonces dice, yo no los voy a reprender, ¿quién les va a acusar? Es Moisés, porque cuando los libros se abran delante del gran trono blanco, en el juicio final que habla la palabra, el trono blanco, el que va a acusar va a ser Moisés, porque Moisés escribió acerca de Yeshua. Pero el tema es que hay gente que cree o quiere creer en Moisés o en la Torá, pero no quiere creer en el Mesías. Otra cosa que también sucede es que te dicen esto. No puede ser Yeshua el Hijo de Dios que murió en la cruz porque Dios no acepta sacrificio humano. Yo ya escuché esto. Pero es que Él no era humano. O sea, se manifestó entre nosotros, pero Él no fue concebido como humano. A eso me refiero. No que no era humano, perdón. Él no fue concebido como humano. Él era divino. Estaba entre nosotros y se manifestó en carne para que creyésemos. Claro, entonces, como no entienden el plan de redención de lo que fue María en el diseño de Dios para venir a la tierra, dicen que no puede ser Yeshua el Señor porque la Torah no acepta sacrificio humano, y es verdad, la Torah no acepta sacrificio humano. Entonces le descartan a Yeshua como el Mesías, porque él no podía morir porque Dios no aceptaría, pero es que él no fue concebido como humano. Sí, no. ¿Sabe qué? Sí. No. Es lo mismo que está pasando como pasaba en Gálatas. Es lo mismo. ¿Qué pasaba en Gálatas? Los Gálatas recibieron al Señor, Pablo los evangelizó, vinieron al Señor todos, ¿y qué pasaba después? Venían los judíos de Jerusalén y le querían arrastrar para la secta de ellos. O sea, ¿ustedes creen en el Señor? Ellos le querían llevar a hacer la circuncisión, pero no de Abraham, sino de Moisés, que era mutilar la carne, que habla Pablo. Entonces, todo esto está pasando lo mismo ahora. Vienen a la Torá, entonces los judíos que no creen en el Mesías, algunos judíos que no creen en el Mesías, están hablando de esto, y los otros que son bebé de pecho porque no saben nada de la Torá, porque no nos criamos en la Torá, si no estudiamos continuamente no vamos a saber, entonces cualquiera te marulla con las cosas y te lleva para allá. ¿Por qué? Porque no sabemos la Torá, no nos criamos en la Torá. Entonces te dice, viene uno y te dice, no, Yeshua no puede ser el Mesías porque Dios no acepta sacrificio humano.
Te voy a decir, es verdad, yo no acepto el sacrificio humano. Qué tremendo, y yo creía. Pero vos sabés que Yeshua no fue concebido como humano. ¿Entendés? Todas esas cosas es importante saber. Porque si no viene cualquiera y te dice dos cosas y te queda dudando. ¿Me entiendes? Nosotros somos testigos del Señor por su palabra y el Espíritu Santo nos da testimonio de que Él mora en nosotros. Entonces esto es muy importante. Son cosas de repente usted ya sabe, hermano, pero volver a refrescar la memoria, ¿sí? Pero vamos a orar.